biopsicosocial. Como sabemos, en el adolescente no va a haber solamente una modificación en aspectos somáticos y fisiológicos, sino también va a haber cambios en aspectos mentales y psicosociales. Y estos en conjunto van a formar así un proceso verdadero de desarrollo y maduración. Disculpe, ¿se está compartiendo la pantalla? No, Creo que no sí. se visualiza. Listo. Ahora sí creo, ¿no? Ahora Ya, sí. disculpen, sí. Continuando, vamos a hablar de conceptos generales de la adolescencia. La palabra adolescencia viene de la voz latina adolescere, la cual significa crecer, cual implica un crecimiento físico, cognitivo, psicológico, emocional y social. En cierto modo, en el punto psicosocial se considera como un periodo de transición entre la niñez dependiente y la adultez autónoma. Estos cambios van a ser necesario de que haya una adaptación por parte de los adolescentes y cuanto más rápido sean estos cambios, más difícil va a ser la adaptación. Y hay que tomar en cuenta también que los niños que han sido bien criados, en cierto modo, van a tener una adolescencia frágil. Respecto a la transición biopsicosocial, hay que tomar en cuenta que este no es uniforme y sincrónico. Puede ser asincrónica en aspectos biológicos, intelectuales, emocionales y sociales. Bueno, mi nombre es No se Andrea Álvarez. escucha Voy a o continuar con lo que es. Sí, doctora, no tenía el micro prendido, disculpe. Bueno, voy a continuar con lo que es la historia clínica del adolescente. Entonces, esto va a ser un registro y una evaluación integral de su salud, la cual tiene que ser actualizada con cierta periodicidad. Tenemos que ver los cambios protectores y de riesgo individuales y familiares para tomar la estrategia preventiva. Entonces, tenemos que tener una buena relación con el adolescente y para eso tenemos que obtener su confianza mediante expresiones que hagan mostrar interés y comprensión por sus problemas. Por ejemplo, podemos decirle que lo que nos ha contado es muy importante, que nos cuente más al respecto. También podemos usar preguntas que despierten su interés y que ayuden a descubrir aspectos íntimos, por ejemplo, qué le hace feliz, qué hace cuando se enoja, qué piensa que estará haciendo en unos años. Y a medida que vayan desarrollándose las entrevistas, dependiendo de la madurez, el interés y también de la oportunidad que ofrezca el paciente, se pueden tratar temas como la sexualidad, como enfermedades de transmisión sexual, anticonceptivos, embarazo, drogas, nutrición, higiene y deportes. Siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a ver los antecedentes familiares, donde vamos a preguntar sobre las enfermedades orgánicas de importancia, como diabetes, hipertensión arterial, hiperlipidemias, cardiopatías, cáncer, trastornos convulsivos, migrañas. También problemas emocionales o mentales en los padres y hermanos, uso de tabaco, alcohol y otras drogas en la familia, maduración biológica de los padres, hermanos mayores y otros familiares cercanos, por ejemplo, la edad de inicio de la pubertad, la edad de la menarquia, el nivel educacional de padres y hermanos mayores y la actitud de los padres frente a las propias enfermedades y la de sus hijos. Siguiente, por favor. En cuanto a los antecedentes personales, la historia perinatal, el peso, la talla, las complicaciones, también el desarrollo psicomotor en infancia y niñez, inmunizaciones recibidas, edad de menarquia y régimen catamenial, enfermedades infecciosas como sarampión, varicela, rubiola, parotiditis, coqueluche, otras infecciosas como hepatitis viral, tifoidea y tuberculosis, también las enfermedades recurrentes o persistentes de cualquier aparato o sistema, ya sea respiratorio, urinario, digestivo, accidentes, el tipo y la frecuencia, la escolaridad, el rendimiento, adaptación al medio escolar, disciplina y problemas de aprendizaje y el desempeño social previo durante la niñez con amigos y con adultos. Siguiente, por favor.
También vamos a hacer lo que es la revisión de sistemas. En cuanto a la visión, por ejemplo, si tiene dificultad para ver de lejos o para leer, si usa anteojos correctores. En la audición, por ejemplo, puede que haya tenido infecciones, otalgias, dificultad en la audición. Dental, caries, dolores, problemas de encía, tratamiento ortodóntico. En la cabeza, cefaleas y mareos. Nariz y garganta, la frecuencia de los procesos infecciosos o catarrales, rinorrea crónica o alotomías. En la piel, por ejemplo, acné, verrugas, manchas, erupciones o eczemas. Cardiovascular, palpitaciones, dolor precordial, falta de aire, rendimiento deportivo. En respiratorio, tos frecuente o recurrente, silbido de pecho, antecedentes de asma o tuberculosis. Gastrointestinal, estreñimiento, diarreas frecuentes o constantes, dolores abdominales, vómitos, hemorragia digestiva. Genitourinario, enuresis, disuria, sangrado, frecuencia urinaria. Musculoesquelético, atralgias, artritis, mialgias. Neurológico, convulsiones, pérdidas de conocimiento, impotencia muscular. Menstrual, menarquia, frecuencia y duración de menstruaciones, magnitud del grado menstrual, dolor menstrual, manifestaciones premenstruales, y de los hábitos dietéticos, el contenido de la dieta, las ingestas entre las principales comidas, el concepto de una buena alimentación y la descripción de la alimentación de un día típico que tiene el adolescente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la historia psicosocial, vamos a abordar situaciones y circunstancias como la situación familiar, la situación escolar, la situación social, la sexualidad, la adopción de conductas riesgosas, la vida deportiva y el empleo de tiempo libre y aficiones. Siguiente, por favor. En cuanto a la situación familiar, tenemos que ver que en la adolescencia la homeostasis familiar se ve alterada en la mayoría de hogares. Los padres no están preparados ni dispuestos a aceptar y tomar como naturales los cambios y actitudes en conductas de adolescentes, y los jóvenes se distancian de sus padres en determinadas etapas del proceso adolescencial. Las alteraciones del ambiente familiar también van a repercutir en los jóvenes. Y tenemos que considerar la composición de la familia, con quién vive el adolescente, cómo es la relación entre los padres, cómo es la relación entre el adolescente, sus padres y hermanos, el trato que recibe en el hogar, el modo o estilo de vida de la familia y el estado emocional de los principales miembros de la familia. Siguiente, por favor. En cuanto a la situación escolar o académica, tenemos que considerar el nivel de escolaridad, la adaptación al medio escolar, el rendimiento académico, las preferencias y dificultades con determinados cursos, la relación con maestros y compañeros y la vocación. Siguiente, por favor. Lucio, se demoran mucho en pasar las diapositivas. Sí, doctora, discúlpeme, es que mi internet está muy lento, me parece. Bueno, en cuanto a la situación social, el adolescente necesita de amigos, sobre todo en la segunda etapa de la adolescencia, que va a ser apoyar mucho de ellos y van a tener una influencia superior a la familia. Las edades de la mayoría de amigos van a ser mucho mayor o mucho menor, van a representar un riesgo. Y las diferencias en niveles socioeconómicos y culturales, costumbres y conductas del grupo de amigos en relación a los de la familia suelen ser inconvenientes. Entonces también tenemos que considerar el nivel socioeconómico y cultural del adolescente y el medio social en el que se envuelve, si tiene amigos, de qué edades son sus amigos, si tiene algún amigo íntimo o confidente, si alterna con jóvenes de ambos sexos, si va a fiestas o paseos, si forma parte de un determinado grupo de amigos, cómo es en general la conducta o el modo de actuar de este grupo, si es líder o seguidor en el grupo y si ha cambiado recientemente a un grupo muy diferente del anterior. Siguiente, por favor.
En el desarrollo psicosexual, vamos a ver que la psicosexualidad se va modificando y variando según la etapa que está atravesando el adolescente. Cada adolescente tiene una vida sexual propia y la historia clínica no tiene que centrarse solo en la actividad sexual. Debemos prestar atención a los datos que permiten estimar cuán adecuada es la evolución psicosexual. También, por ejemplo, los valores, los principios, los temores, las dudas, las depresiones, distorsiones y riesgos, y abordar con delicadeza y tacto, asegurándonos de adecuar a la edad y personalidad del paciente, respetando el pudor y haciéndolo con la debida oportunidad y en la profundidad apropiada. Tenemos que considerar cómo se siente respecto a su sexo, si está satisfecho con su físico, si le gustaría cambiar algo en su físico, si la masturbación tiene concepto y frecuencia, actividades sociales heterosexuales, si tiene enamorado, enamorada o novio, novia, actividad sexual no coital, como besos, abrazos, caricias. Eh, no veo las diapositivas. Raelito. Parece que el internet no está bien, ¿no? Bueno. Las relaciones sexuales coitales, le da inicio, las circunstancias, motivos, las características de las parejas, las razones, conceptos, frecuencia, disfrute, conocimiento y métodos anticonceptivos y preventivos de contagio. También los sentimientos y la actividad homo-bisexual y el concepto de virginidad, el afecto o amor ligado al deseo sexual y los principios personales, familiares, religiosos y sociales en relación al sexo. Siguiente, por favor. También tenemos que abordar lo que son las conductas riesgosas. Y es frecuente que los adolescentes adopten conductas que arriesguen su integridad física o psicosocial. En la mayoría de casos hay razones de fondo en el hogar. También puede haber en inseguridad personal, en frustraciones, en influencia de amigos o la pareja y también en la personalidad misma del adolescente. Entonces tenemos que detectarlos oportunamente para resolverlos a tiempo. Aquí tenemos que considerar las conductas riesgosas más frecuentes, como el uso de drogas, promiscuidad sexual, actos contra la ley, agresividad anormal, actitudes osadas que los predisponen a accidentes o intento de suicidio o u homicidio. Siguiente, por favor. En la vida deportiva va a tener efectos beneficiosos en cuanto al aspecto físico y psicosocial, y el desarrollo somático y fisiológico es mejor cuando se practican deportes de manera regular. La competencia deportiva va a generar estímulos positivos para la personalidad y va a alejar la posibilidad de conductas riesgosas en el adolescente. Y tenemos que considerar el tipo de deporte que practica, si participa en competencias, la reacción frente al éxito o fracaso en competencias, conocimiento sobre nutrición y técnicas deportivas, y la actitud de la familia respecto al deporte que practica el adolescente. Siguiente, por favor. Y finalmente, el empleo de tiempo libre y aficiones, que para conocer mejor al adolescente le vamos a preguntar qué hace en su tiempo libre, fuera de sus obligaciones escolares, hogareñas o de cualquier otro tipo, cuáles son sus aficiones o hobbies, y obtener esta información en todos los casos y haciendo también las preguntas apropiadas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora viendo lo que es el tema de tareas evolutivas de la adolescencia, estas se definen como Por aptitudes, favor, conocimientos. disculpa, antes de continúe, primero ha intervenido, porque tengo que calificar también, o sea, están leyendo nomás las diapositivas. No saquen la pantalla, por favor, para poderles calificar, pues también, ¿no? Su participación, pero algún aporte más podríamos poner. Por favor, no saquen la pantalla, porque después va a tener problema. Lucio, ya se borró tu pantalla. Andreita, has leído tú, ¿no? La anterior, las anteriores diapositivas. ¿Quién ha leído?
Por Sí, favor, cuando doctora. cambien, sí, cuando cambien, díganme su nombre porque acá las estoy viendo por pantalla, pero como todos están con las cámaras apagadas, entonces, ¿quién ha leído? Andrea, tú primero, ¿no? Sí, doctora. Ya, gracias, Andreita. Ahora estoy con María, o ¿cómo está el Sí, orden? doctora. Estaba por comenzar. Ya, María Cortés. sí, cuando empiece, soy María, entonces me dan su nombre para yo, sí te veo en pantalla, María. Muchas gracias. Mejor si las veo en pantalla, así ya puedo leer sus nombres. Gracias. Continuemos, por favor. Sí, doctora. Bueno, con el tema de tareas evolutivas, estas se definen como actitudes, conocimientos, funciones y actitudes que el individuo tiene para adquirir en ciertos momentos de su vida para cumplir con el proceso de desarrollo psicosocial. Siguiente, por favor. Entre sus características destaca que para su adquisición o logro van a intervenir la maduración física, los anhelos sociales y los esfuerzos personales. Y estas tareas se van logrando simultáneamente y al interior de cada una se va a seguir como una secuencia de manera que el logro de una nos va a preparar para la adquisición o el avance de otras. También mencionar que cuando el individuo fracasa en la consecución de una tarea propia de su periodo de desarrollo, se desadapta y se produce dificultad para alcanzar las tareas subsiguientes. Asimismo, estas difieren de una cultura a otra, considerándose los patrones de comportamiento del medio en que se va a desarrollar el adolescente. También para muchos autores, las tareas más importantes que englobarían a las demás son los que constituyen los procesos de independencia e identidad, ya los mencionaremos adelante, y las tareas evolutivas deben cumplirse ante su propio yo en relación al medio familiar, al ambiente social y en relación a la evolución de la sexualidad. Siguiente, por favor. Ahora, diversos autores han mencionado un número y características que difieren de tareas evolutivas. En este caso tenemos las descritas por Javis Rust, en las cuales existen 10 tareas evolutivas propias de la adolescencia, comenzando por la aceptación de la figura y propia estructura física y el ejercitar eficientemente su cuerpo, lograr relaciones nuevas y de mayor nivel de madurez con coetáneos de uno y otro sexo, alcanzar la independencia emocional de los padres y de otros adultos, obtener la seguridad de la futura independencia económica, elegir una ocupación y prepararse para ella, desarrollar las aptitudes intelectuales y principios necesarios para la vida ciudadana. También menciona desear y asumir un comportamiento socialmente responsable, prepararse para el matrimonio y la vida familiar, así como alcanzar un rol masculino o femenino definido y por último, elaborar una escala de valores acorde con una adecuada imagen del mundo. Siguiente, por favor. No obstante, otros autores como Erickson Fine o Lurie tienen conceptos similares, pero van a conjugar los criterios mencionados por Javi Ruth, los que vimos anteriormente, concluyendo en las 6 tareas que vemos en pantalla, consideradas como las más importantes. Primero está la reestructuración y plasmar en forma definida la imagen corporal, que ya existe desde etapas anteriores, pero que la adolescencia experimenta cambios fundamentales por las modificaciones corporales del individuo, e incluye no solo las formas físicas, sino también las sensaciones que emanan del cuerpo y la manera en que el individuo y los demás los van a percibir. Después está el proceso de independencia o emancipación económica, social y emocional de los padres, que entraña la separación física del hogar y la autopercepción de poseer la capacidad de decidir por sí mismo, así como de experimentar sentimientos profundos o amorosos incluso por otras personas. Y también incluye la emergencia de nuevos intereses, preocupaciones y sentimientos que solo puede compartirse con coetáneos. La tercera es el establecimiento pleno de la identidad personal, que implica el conocimiento realista, autentificación y estable de lo que uno es, como va a ser la manera en que también va a ser percibido por los demás. Y este va a ser un proceso de introversión activa que representa una autoafirmación personal y la búsqueda de sí mismo. Y al inicio de la adolescencia este proceso va a ser espontáneo, pero posteriormente se va a hacer voluntario y de forma más consciente y va a influir sobre el desarrollo de la valoración personal y la autoestima de la persona. La cuarta tarea evolutiva es el desarrollo y la asunción de un sistema y escala de valores apropiado y satisfactorio para uno mismo en relación al medio en el que se desempeña y que sea adaptable a otros medios. Y este incluye valores morales, éticos y los principios en los que va a basar su conducta a futuro. Con ello, entramos a la programación del futuro o proyecto de vida que implica aspiraciones, vocación, búsqueda y logro de habilidades y capacidades para convertirse en una persona que sea social y económicamente estable e independiente. Y el desarrollo psicosexual que entraña el logro de la identidad sexual, la adaptación de los impulsos sexuales al propio código de valores y los principios éticos y morales de la sociedad. Siguiente, por favor.
Ahora también mencionar el pensamiento abstracto. En la adolescencia se va a producir el cambio de pensamiento concreto, que es propio del niño, al pensamiento abstracto del adolescente mayor y del adulto. Y a diferencia del pensamiento concreto, este pensamiento abstracto va a permitir la conceptualización de posibilidades, más allá de experiencias pasadas y presentes, con una proyección al futuro. Incluye la capacidad, asimismo, de concebir ideas, conceptos, hipótesis y formas epistemológicas, por lo que se relaciona al término de pensamiento formal. Y va a ser el pensamiento hipotético y deductivo que se va a orientar a lo que es posible, que le permita al individuo adoptar una actitud crítica ante sí mismo y frente a los demás, y va a ir íntimamente ligado al desarrollo cognoscitivo. Por último, mencionar que la habilidad abstractiva se inicia usualmente a los 12 años, madurando progresivamente hasta alcanzar su plenitud entre los 16 y 18 años, siendo estas edades que se logra la máxima capacidad de razonamiento y posteriormente esta capacidad suele incrementarse, pero en base a la experiencia y a un mayor conocimiento. Siguiente, por favor. Bueno, doctora, buenas tardes. Soy Jeffrey Barranca y vamos a continuar con la exposición. Hablaremos un poco sobre las etapas del desarrollo psicosocial del adolescente, ¿no? Nos vamos a basar en las tareas evolutivas que dijo nuestra compañera y vamos a ir de acuerdo a cada etapa. Básicamente son 3 etapas. La adolescencia temprana, o también conocida como etapa inicial, la adolescencia intermedia y la adolescencia avanzada o etapa final. Bueno, en cuanto a lo que es la adolescencia temprana, esta va a comprender las edades de 10 a 13 años o 14 años en las mujeres y de 12 a 14 años o 15 años en los varones. Iremos tocando las distintas tareas evolutivas, se van a repetir tanto en adolescencia temprana, media y tardía. Y en cuanto al desarrollo físico e imagen corporal en esta adolescencia temprana, mm, va a aparecer la preocupación y curiosidad por los rápidos cambios corporales que va a presentar el adolescente y también por la normalidad del proceso de maduración sexual y el crecimiento corporal en sí. El adolescente también va a revisar su cuerpo con mucha frecuencia y se va a comparar muchas veces con sus compañeros o amigos. En cuanto a la independencia, em, va a iniciar una cierta independencia que tenía el adolescente para con sus padres, incluso con otros adultos, el cual se va a manifestar con cierta rebeldía y no va a aceptar consejos ni críticas y va a haber una menor obediencia. También va a haber reclamos hacia los padres por los horarios que debe cumplir, etcétera. Disculpe. Ok. Em, a la par también, el adolescente va a sentir la necesidad de amor, de comprensión, de apoyo y protección por parte de sus padres, el cual se va a evidenciar con cierta ambivalencia con respecto a ellos, ¿no? Básicamente, en esta tarea evolutiva va a ser una etapa de tensión y conflictos familiares donde va a existir bastante el control paterno y el adolescente también suele buscar apoyo en sus amigos, que generalmente son pocos los amigos que van a ser aislados y no van a formar un grupo en concreto. En cuanto a la identidad, esta se va a ir perdiendo la identidad de niño. El adolescente se va a encontrar sin un estatus claro, el cual va a ir empezando el desarrollo de su propia identidad. Van a aparecer distintos modelos idealizados, como por ejemplo los artistas, deportistas, actores, famosos, etc. Aquí también va a aparecer lo que se conoce como el fantaseo y el soñar despierto, que van a ser comunes y van a ser normales y se van a considerar importantes para ese proceso de adquirir la identidad personal del adolescente. También va a aparecer la necesidad de privacidad, el cual se va a buscar encerrarse en su cuarto, incluso van a tener algún diario en el que guardan con mucho recelo, ¿no? Aquí en esta etapa también su autoestima está poco desarrollada, siendo muy susceptible a las críticas. También su vivencia está muy ligada al presente y volcada sobre sí mismo, incluso también llegando muchas veces al narcisismo. Ahora, hay un problema ya que muchos padres se preocupan por estas conductas y empiezan a vigilar o incluso también a espiar a sus hijos con el afán de encontrar esas cosas ocultas, por ejemplo, como mencionaba el diario. Actitudes que van a ser muy negativas en el adolescente, puesto que esto va
en contra del proceso normal del joven y va también contra sus relaciones familiares. Luego tenemos la escala de valores. En algunos, no en la mayoría de los adolescentes en esta etapa, puede ya iniciarse la formación del propio sistema o código de valores, predominando sobre todo la comparación de los principios inculcados por su familia con la de sus amigos, ¿no? En cuanto a la programación del futuro, aún no se establece una vocación y no hay una visión clara para el futuro. Tienen tendencias algunos poco realistas y son más idealistas, como por ejemplo ser estrellas de rock, pilotos, estrellas de cine, etc. El cual va a ir cambiando con el tiempo. Y en cuanto a lo psicosexual y social, las relaciones sociales se van a formar principalmente con jóvenes de su mismo sexo, pero en algunos adolescentes ya pueden empezar con el sexo opuesto, ¿no? A relacionarse socialmente. Y a través de ellos también fortalecen su masculinidad o feminidad según sea el caso. Ahora, los sentimientos profundos por los amigos cercanos, más que nada va a ser para buscar apoyo y aprobación. Y a menudo van a conducir a sentimientos como, por ejemplo, transitorios intensos que incluso se pueden confundir con una pseudo-homosexualidad. Y en cuanto a la actividad sexual, se va a limitar simplemente a la curiosidad y generalmente se va a realizar a distancia, con llamadas telefónicas, mensajes de texto u órdenes verbales. Ahora pasaremos a lo que es la adolescencia intermedia, que esta va a corresponder a las edades de 14 a 16 años en mujeres y de 15 a 17 años en los varones. Otra vez tocaremos la tarea evolutiva del desarrollo físico y la imagen corporal, esta vez enfocado a la adolescencia intermedia, ya que en esta parte el desarrollo físico va a estar en la segunda mitad o en la tercera parte ya final, y va a ser cuando los caracteres sexuales secundarios ya se van a encontrar en la cuarta o quinta etapa y el ritmo de crecimiento va a disminuir. En algunos casos ya, por ejemplo, las mujeres ya va a estar completa. Van a estar menos preocupados y menos inseguros de los cambios de su cuerpo, pero su imagen corporal aún no está formada y traten de ser los más atractivos posibles, buscando lo que se conoce como el sex appeal, que es básicamente para atraer al sexo opuesto, ¿no? Se empiezan a cambiar, por ejemplo, la ropa, el peinado, los complementos, etcétera, van a ser muy importantes para ellos. Todo esto va a demostrar una inseguridad sobre su cuerpo y apariencia, ya que el proceso de maduración de la imagen corporal aún no va a estar completo. En lo que es independencia, en esta etapa va a disminuir más claramente el interés por los asuntos familiares y su comunicación con sus padres. Va a existir un mayor conflicto familiar por esta indiferencia y porque la rebelión se hizo más fuerte y más desafiante. Hay menos control por parte de sus padres y va a haber más aspiraciones de emancipación, de independencia por parte de los adolescentes. También en esta etapa se va a apoyar mucho en sus amigos, buscando la vinculación o dependencia del grupo o una pandilla. Y otra vez. Disculpe, doctora. Bueno, como decía, este sentido de pertenencia a un grupo de amigos, a una pandilla, va a hacer que pueda tomar este adolescente ciertas conductas de riesgo, ¿no? Que pueden poner en peligro su vida. Y también acá se hace presente el término subcultura adolescencial de su medio, el cual va a tener sus propias normas, modismos, estilos de vestir, de hablar y de actuar, de tal forma que estos adolescentes hacen en menor o mayor grado lo que el grupo o la pandilla va a hacer. En cuanto a la identidad, en esta etapa, esta identidad va a estar mejor desarrollada y la autoestima es más satisfactoria que antes. Se va a identificar con un grupo de amigos y esto va a ayudar a establecer su propia imagen e identidad personal. Se va a reducir el narcisismo que puede haber en la adolescencia temprana, lo que permite que el adolescente aprecie mejor los sentimientos de los demás. El progreso que se produce en el desarrollo del pensamiento abstracto va a contribuir a su identidad, pero también al mismo tiempo suele provocar un sentimiento de omnipotencia intelectual, ¿no? Hace que el adolescente cree que todo lo sabe. Ahora, los adolescentes que tienen ciertas limitaciones intelectuales, en esta etapa van a hacer una mayor conciencia de sus desventajas,
lo cual va a llevar a que su autoestima también baje y con tendencias a la depresión, rebeldía y resentimiento. Continuando, acá tenemos en cuanto a la escala de valores en esta etapa, aún no se ha establecido también definitivamente un código de valores propio por la gran influencia que tienen sus amigos sobre este. Tienden a imitarlos y a asumir conductas de otros, incluso cuando se opongan a los principios inculcados por su propia familia. Frecuentemente van a actuar de tal o cual manera porque los demás lo hacen, siendo común oírlos decir, si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Lo cual los va a predisponer también a riesgos significativos. En cuanto a la programación del futuro, gracias a que tienen un mayor desarrollo intelectual de la capacidad abstractiva, se va a evidenciar ciertos intereses académicos específicos por ciertas áreas de conocimiento, profesiones o ocupaciones, siendo esto importante para su madurez vocacional también. Y van a ser una mayor proyección hacia el futuro, pero que aún no va a estar bien definida. Y en cuanto a lo psicosexual y social, va a haber un mayor interés y participación en actividades sociales heterosexuales, ¿no? Como fiestas, reuniones, clubes, etc. Y se busca mucho el atractivo personal y se emplea gran parte del tiempo en ellos. En cuanto a la identidad sexual, ya debería estar completa, plena y satisfactoria. La masturbación va a ser frecuente, pero generalmente con menor ansiedad y sentimiento de culpa por considerarlo normal. Ahora, la sexualidad va a ser intensa y muy física, impersonal, sobre todo va a ser impulsiva y poco ligada al afecto. También en esta etapa suele ser frecuente las citas amorosas, los acariciamientos más profundos e íntimos, y en cuanto a la actividad coital, tiende a ser también muy impulsiva, no planeada y poco responsable. Por lo tanto, siempre se tiene que adoptar las medidas preventivas de embarazo y de las ETS, ¿no? Que son frecuentemente los problemas de este tipo. Bien, ahora vamos a continuar con la adolescencia avanzada, que bueno, esta comprende entre los 17 a 19 años en las mujeres y de los 18 a 21 años en los varones. En cuanto al desarrollo físico y su imagen corporal, estos ya van a estar biológicamente maduros, ya ha finalizado su desarrollo sexual y crecimiento, la imagen corporal que tienen de ellos mismos ya está formada, tiene que estar satisfecho con su físico, esto a menos que exista algún defecto o alguna anormalidad. También el arreglo personal tiene que ser menos impulsivo y ansioso. En cuanto a la independencia, ya debe haber una sensación satisfactoria de autonomía. Ya en esta etapa vuelve el interés por los padres, los asuntos familiares, ya se empiezan a restablecer relaciones más maduras, sin conflictos. Estos adquieren mayor compañerismo, también disminuye o desaparece la dependencia del grupo de amigos, aunque también pueden mantener las mismas amistades, sin embargo, ya la relación con estos es más libre e independiente. En cuanto a la identidad, ya hay una maduración completa de esta, también hay una maduración de su autoestima, ya hay un desarrollo definitivo del pensamiento abstracto, ya son más capaces de ser más conscientes. Ya los adolescentes tienen que mostrar signos de madurez como capacidad para posponer deseos, para poder establecer límites, para poder comprometerse a plenitud, etc. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la escala de valores, ya hay un mayor refinamiento en la concepción de los valores morales, éticos, políticos, religiosos, entre otros. Ya en cuanto a la programación del futuro, ya tiene que tener una perspectiva orientada al futuro. Ya sus planes vocacionales y sus planes de trabajo tienen que estar claramente definidos o pueden estar también en plena ejecución. Ya se da lo que es el inicio del proceso hacia la estabilización socioeconómica y cultural propia del adulto. Y en cuanto a la parte psicosexual y social, bueno, se cortó. Bueno, en cuanto a la parte psicosexual y social, las relaciones sociales son más individualizadas, ya son más libres en su elección, como ya mencioné anteriormente. Ya esta vez es capaz de mostrar una clara reciprocidad en sus relaciones con otras personas, es capaz de dar y recibir amor,
Ya la atracción sexual es más específica, o sea, es por una determinada persona. Se integra lo que es lo erótico con lo psicoafectivo. La actividad sexual ya es más madura, más responsable, ya empieza a tener relaciones amorosas, ya estas ya van a ser más duraderas, más íntimas y más auténticas, lo cual ya lo va preparando para la vida matrimonial. También puede persistir la masturbación, pero generalmente esta ya es más, menos frecuente. Perdón. Siguiente, por favor. Y bien, como hemos visto en la evolución psicosocial de los adolescentes, se ha descrito este síndrome de la adolescencia normal, que bueno, va a estar conformado por todas estas características que voy a mencionar, que van a estar presentes en mayor o en menor grado y engloba las manifestaciones más frecuentes del comportamiento de los adolescentes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que es muy difícil señalar el límite entre lo normal y lo patológico en la adolescencia. Entonces, en este síndrome tenemos la búsqueda de sí mismo y de la identidad personal. Hay una necesidad de intelectualizar y fantasear. Hay contradicciones en la conducta, hay frecuentes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo, hay una separación progresiva de los padres, hay una tendencia a agruparse con los amigos, una desubicación personal y psicosocial temporal. Hay circunstancias en que el pensamiento adopta características de pensamiento primario y también tiene una actitud social reivindicatoria e idealista con actitudes de protesta. Y también hay contradicciones en la conducta y en los cambios de humor. Puede haber crisis religiosas, que estas pueden ir desde el ateísmo hasta el misticismo. Hay expresiones evolutivas sexuales que van también desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad. Siguiente, por favor. Bueno, al finalizar esta revisión de tareas y sus etapas de desarrollo, debemos señalar que todo lo que hemos revisado se refiere al comportamiento normal de la mayoría de adolescentes de medios urbanos en sociedades estables, ya que a diferencia, por ejemplo, en los medios rurales, la evolución de la adolescencia ya tiene manifestaciones diferentes, esto en respuesta a que hay distintos factores, hay también demandas ambientales distintas. Entonces, cuando las diferencias culturales y también las diferencias costumbristas son muy marcadas entre dos sociedades, puede pasar que, por ejemplo, una misma conducta sea normal o aceptable en un lugar, mientras que en el otro se puede considerar como incorrecta. Y bueno, todos estos contextos y circunstancias deben ser tomados en cuenta para poder valorar la naturaleza del comportamiento de las adolescentes. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora aplicaciones prácticas que es importante porque no debemos considerar a la adolescencia como una etapa difícil ni necesariamente problemática, sino como un periodo de la vida diferente, que tiene sus propias características. Debemos tener una actitud comprensiva, debemos mostrar una apertura al diálogo con los adolescentes para así poder orientarlos de una forma adecuada. También debemos enfatizar que el hecho que determinadas características, conductas, por ejemplo, se mencionó que hay una tendencia al aislamiento, puede haber la habilidad emocional, idealismo, etcétera. Si bien puede haber una posible implicancia psicopatológica, son reacciones normales que, bueno, vendrían a ser llamadas las reacciones de ajuste o reacción de adaptación adolescenciales. Y bueno, para el diagnóstico del comportamiento del adolescente, debemos considerar, además de las etapas que hemos visto de sus tareas evolutivas, también debemos evaluar la conducta del adolescente en tres ámbitos básicos, que es el hogar, el centro educativo y la comunidad o el grupo social al que pertenece. También los profesionales de la salud debemos sentir y mostrar un sincero y profundo interés en ellos, así como también ser honestos con ellos. Y el modelo de análisis finalmente tiene que ser lo suficientemente flexible para, como hemos visto, se debe adaptar a cada caso. Siguiente, por favor. Bueno, ya yendo a la parte final, vamos a hablar sobre el examen físico. Siguiente diapositiva, por favor. Esta en sí va a tener la finalidad de encontrar ciertas anormalidades que el paciente no nos haya dicho y a la vez también es identificar el desarrollo físico y la maduración sexual. Esto también nos va a ayudar a complementar la entrevista y, de ser necesario, instruir en métodos de autoexamen. Siguiente, por favor. Ahora, al momento de hacer el examen físico, va a ser un tanto especial
pacientes adolescentes, ya que pueden tener tal vez una mayor sensibilidad. Por eso hay recomendaciones tales como que el examinador tiene que tener una actitud cortés, gentil, delicada y optimista. Debe evitar los silencios prolongados, gestos graves o expresiones de preocupación. Esto se puede evitar en, haciendo que al momento de hacer el examen físico hay que ir reportando, ¿no?, al paciente qué partes de su cuerpo están bien o qué partes están tal vez un poco alteradas, ¿ya? Y no esperar al final para darle todo el resultado porque eso le va a poner nervioso. Ahora, también va a ser, también hay que tomar en cuenta, sobre todo en adolescentes mujeres, que siempre deben tener un acompañante, ya sea un familiar o también puede ser la asistente del consultorio, para evitar malentendidos. Y siempre hay que tratar de respetar el pudor del adolescente o en todo caso evitar la desnudez innecesaria. Y en caso se tenga que hacer el examen de genitales, por ejemplo, en pacientes adolescentes que no han iniciado sus relaciones sexuales, solamente se tiene que hacer una inspección externa de genitales. Ahora, pero si se tiene un adolescente que ya inició la actividad sexual y sumado a eso tiene conductas de riesgo, sí se tiene que hacer un examen completo ginecológico, en donde también se toma la muestra para el examen cervical de Papa Nicolau y investigación de conococo, clamidia, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora, el examen físico tiene que ser de forma sistemática. Vamos a tener primero la inspección general, en donde vamos a tener la impresión de crecimiento, constitución y estado nutricional. En la somatometría, más que todo nos vamos a ayudar con las tablas de percentiles, en donde vamos a tomar en cuenta los datos de peso, talla, índice de masa corporal, velocidad de crecimiento y también pliegues cutáneos en caso de pacientes obesos. Los signos vitales. Y en la piel siempre va a ser importante ver la presencia de acné, y esto nos va a servir también como un anzuelo para que el paciente pueda regresar a la siguiente consulta, ¿no? Y va a ser importante también que nosotros nos veamos preocupados justamente por esta situación. Muchas veces el adolescente también niega que esto, la presencia del acné no les importa mucho, pero la verdad es que sí. Respecto al examen de cabeza y facies, va a ser importante tomar en cuenta las facies de síndrome de Klinefelter-Turner y el cromosoma X frágil, ya que mayormente estos trastornos se suelen diagnosticar en adolescentes de forma tardía. Respecto al examen de cuello, va a ser importante tomar en cuenta si es que la parótida está aumentada, ya que suele ser un signo frecuente de bulimia. Incluso este signo suele aparecer antes de que aparezcan los signos ocasionados por los vómitos. Importante también hacer la palpación de tiroides para descartar tiroiditis y cáncer de tiroides. Siguiente, por favor. Respecto a las adenopatías cervicales, supraclaviculares, axilares e inguinales, va a ser importante hacer una revisión esta parte porque va a haber tumores que en cierto modo van a ser frecuentes en mortalidad en adolescentes, y de estos tumores la mitad van a ser de origen o de tejido linfoide. Respecto al examen de tórax, pues va a ser importante revisar la función pulmonar y ver si hay signos relacionados también con el asma, porque el asma suele ser grave a estas edades. Respecto a la exploración de mamas, mujeres, pues se tiene que hacer ahí lo que es la valoración del estadio de Turner y también tomar en cuenta en caso se encuentre un aumento de sensibilidad y aumento de pigmentación en las areolas, lo cual nos va a hacer sospechar de un embarazo. También comprobar si es que hay asimetría de mamas. En caso de encontrar asimetría de mamas, mencionarle al adolescente que con el tiempo esto va a disminuir. Respecto también a la exploración de mamas en varones, se tiene que hacer ya que en un tercio de los varones adolescentes se va a encontrar cierto grado de ginecomastia. También calmarlos de que esto suele desaparecer entre año y medio a 2 años. Respecto al abdomen, en pacientes mujeres va a ser importante ver la pigmentación de la línea alba, ya que podría ser una sospecha del embarazo. Respecto a genitales, como les había dicho, esto solamente se hace solo si es necesario, y en caso de hacerlo, pues se tiene que hacer la valoración de Turner de vello púbico, tanto en mujeres como en varones. Y a la vez también se puede aprovechar para hablar de Lucio, es conocimientos. Tanner, Turner, perdón, sí. Y en caso de
En este caso también se puede hablar de conocimientos sexuales y aclarar ciertas dudas. Y por último, el examen sensorial. Primero la visión, porque la miopía se suele desarrollar en infancia tardía o en lo que es la adolescencia temprana. Y la audición, ya que últimamente hay mucha exposición a música alta, sobre todo por el uso de audífonos, entonces puede haber cierto grado de sordera. Siguiente, por favor. Entonces, ya hecha toda la historia clínica completa, tomando en consideración tanto los aspectos psicosociales, examen físico y con ayuda de ciertos exámenes auxiliares, vamos a llegar a plantear los problemas orgánicos y los problemas psicosociales, que en este caso van a ser un tanto más importantes en la adolescencia, lo cual nos va a ayudar a plantear el diagnóstico. Luego de plantear estos problemas, vamos a plantear soluciones y el pronóstico, en donde se podría tal vez recurrir a ciertas especialidades en ciertos casos. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente vamos a tener las conclusiones. Cualquier consulta con el adolescente va a ser una oportunidad para que podamos asesorarlo y también intervenir de forma preventiva en él. El profesional tiene que estar preparado para poder aconsejar y ayudar a los adolescentes a superar alguna situación de salud que pueda presentar. Y también se tiene que hablar de manera coherente, a solas, y tenemos que asegurarnos siempre de la protección de su privacidad y también de la confidencialidad. Tenemos que adaptar cualquier consejo sobre el estilo de vida, medicación, tratamientos, al desarrollo madurativo y a la capacidad del paciente, ya que no todos los adolescentes progresan al mismo ritmo. Hay adolescentes que tienen la misma edad, pero pueden estar en etapas muy diferentes de su desarrollo biopsicosocial. Y la exploración es la continuación de la entrevista y a veces es ahí donde vamos a descubrir el verdadero motivo de la consulta del adolescente. Además, tanto la entrevista como la exploración física tienen que realizarse con profesionalidad, objetividad, interés, lealtad y afecto, ya que de esta forma vamos a poder superar las posibles dificultades que puedan aparecer y también la labor de nosotros tiene que ser muy gratificante. Siguiente, por favor. Ya, muy bien. Se agradece mucho al grupo 15A. Yo le he escuchado el tema y verdad que a mí me encantó, porque realmente eso se hace en una historia de adolescentes, todo la evaluación biopsicosocial. ¿Ve? Es una evaluación integral, ¿no? Tal vez para los que no han llevado todavía conmigo el curso de adolescentología en la práctica, de repente les ha caído un poquito muy extenso, no sé, pero es necesario, ¿ya? Sí, me parece bien que vayan proyectando lo otro, pero lo vamos a hacer porque ya nos va tiempo. Me hubiera gustado que haya preguntas, comentarios. Van a disculpar que también no sé qué le pasó a mi computadora. Internet también me falló, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, la historia es así. O sea, no solamente es el examen físico. A veces solamente nos limitamos a eso y olvidamos algo muy esencial, porque él está en pleno crecimiento y desarrollo, está dándose su estirón, está viendo cambios fisiológicos, anatómicos en su cuerpo, como ya lo han mencionado sus compañeros, ¿no? Porque hay todo, ya lo vamos a hablar cuando hablemos del tema de, a ver, creo que acá no hay ese tema. Bueno, no está. De la endocrinología de la pubertad, sí está, ¿no? Estos cambios son pues cambios hormonales, cambios en el pensamiento. Me gustó esa parte del pensamiento abstracto, ¿no? Puede ser pregunta de examen, no sé, puede ser, y también esas tareas evolutivas. Me gustó cómo también Jeffer enfocó su tema. Eh, Realmente ha sido completo el tema que han presentado. Los felicito. Ya, la historia psicosocial es muy importante en la etapa de vida adolescente. Porque cuando yo les digo a mis alumnos, cuando caen en una cuenta de riesgo un adolescente, no caen en una, sino dos o más, ¿no? Pero también hemos visto, me gustó también esa apreciación que hace María, me parece que fue, o Nicole, no me acuerdo, no, creo que fue Nicole, donde habla sobre las culturas, ¿no? Porque para unos esto es algo normal y natural. Por ejemplo, cuando hablamos de embarazo adolescente en el norte del país,
Y en Lima, bueno, en Lima porque tienen una buena población de, ¿no?, habitantes, ¿no? Entonces los casos de embarazo son más altos que en el sur. Hasta el año 2017-2018, Arequipa era el que tenía menos, digamos, porcentaje de embarazo adolescente a nivel nacional, ¿eh? Será tal vez la misma cultura. También decíamos aumentó de repente porque también hubo migraciones, ¿no? Y cuando veíamos, particularmente yo que veía en los pacientes hospitalizados con embarazos que tenían enfermedad de transmisión sexual, la mayor parte no eran peruanos, sino procedentes de otros países, ¿no? Porque en otros países es normal que acudan adolescentes sin el acompañamiento de sus adultos referentes, que son su mayoría los padres, van solos a pedir métodos anticonceptivos, se inician sexualmente y como que tienen una vida, pues, yo digo, pues sin control. ¿Por qué? Porque como hemos hablado en este seminario, el adolescente sí está pasando por todo un proceso de maduración cerebral para tomar decisiones precisas, óptimas, con pensamiento deductivo, analítico, hipotético, que es el que han mencionado, el pensamiento abstracto, y todavía aún no ha logrado llegar a ello hasta el término de la adolescencia, ¿no? Donde forma la personalidad, la identidad, y este tipo de pensamiento le ayuda a tomar decisiones, digamos, más asertivas, decisiones más maduras. Y 16, 15 años todavía no está en esa etapa. Entonces está en el pleno proceso, ¿no? Entonces da pena que se lleve, yo como adolescentóloga sí que me preocupa que esa realidad se dé en otros países, y no me gustaría que en mi ciudad se dé de esa forma, aunque ya se está trabajando a nivel del Ministerio de Salud, lo cual no comparto, ¿no? ¿Por qué? Porque como hemos analizado hoy en día, ahora con ese seminario, el pensamiento aún no es abstracto, no es maduro, está saliendo de ser un pensamiento concreto porque está pasando por toda una etapa de mielinización de podas sinápticas, y entonces tomar decisiones tan importantes en la vida no le corresponde a un adolescente, sobre todo en la parte de el inicio de actividades sexuales, como el inicio de relaciones sexuales precoces, ¿no? Felicito al grupo, me encantó, los felicito, lo han hecho muy bien. No sé si está acá mi doctora Paulita, estaba como invitada, residente de pediatría, ¿eh? Así que le pasaron a mis alumnos. Sí, buenas tardes, doctorita, me siento muy contenta porque sé que van a ser excelentes internos también, sobre todo si los veo en el Hospital Goyeneche, vamos a llevar bien las historias. Muy bien, ahora vamos a dar pase al grupo de Natalie, ¿no? Natalie, estamos ahí con Alexandra Horta, Andrea Ríos, Natalie Riveros, que es acá la delegada de mi grupo, de su grupo 15B, Jocelyn, gracias Natita, Jocelyn Taipe, Estefanita Sara, también así mis alumnos. Muy bien. Empecemos. Sí, doctora. Vamos a presentar lo que es drogadicción en adolescentes. Yo soy Andrea Ríos. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar, empezar con una introducción en cuanto a ciertos antecedentes de que realmente el consumo de drogas en la adolescencia viene a ser un problema en la salud pública y es un fenómeno bastante importante en cuanto a lo que es en la adolescencia. Entonces, por ende, existe una prevalencia que está aumentada en el uso y abuso de las drogas en lo que es en los adolescentes, también en la adultez temprana, que son bastante altas. Y estos, como un problema de la salud pública, también está bastante relacionado con lo que son lesiones, accidentes graves, trastornos por consumo, conductas sexuales de riesgo, entre otras actividades que puedan amenazar la salud en cuanto a lo que es en la adolescencia. Entonces, la adolescencia viene a ser esa edad crítica para la formación de la persona. Entonces, tiene que desarrollarse en diferentes niveles, social, académico, físico, y de esta forma también hace que sea una etapa vulnerable para el consumo de drogas, en el que la persona tiene que enfrentarse y decidir en cuanto en medio de su función en el medio sociocultural, familiar, de sus amigos, en cuanto a estas decisiones.
Entonces, en la actualidad podemos ver de que este consumo de las distintas drogas o alcohol, tabaco, entre otros, ha estado intensamente superior y que definitivamente a comparación de tiempos anteriores, estos han aumentado. Por ejemplo, tenemos que el consumo de alguna droga en los últimos 12 meses es bastante alta, fundamentalmente en lo que es el alcohol, luego el tabaco y luego el cannabis. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la epidemiología, sabemos de que aproximadamente el 46% de los estudiantes de uno u otro sexo consumen sustancias de abuso. El alcohol, la marihuana, los inhalables también son sustancias de mayor consumo por este grupo de edad. Y también, como está ahí, también se reporta que de este hay un 12% que reúne estos criterios de dependencia. Entonces, según estos indicadores epidemiológicos, se reporta que el consumo de sustancias entre adolescentes se ha incrementado notablemente. Sobre todo en cuanto a lo que es el consumo de alcohol, que tuvo un incremento bastante importante. Entonces, de manera similar, de un panorama internacional, que ha aumentado el alcohol en un 43.3%, la marihuana en un 23.7%, los inhalables en un 22.2%. Y por otra parte, también entre los adolescentes sabemos de que hay más consumidores hombres que mujeres, y esta tiene una razón de 7 hombres por cada 3 mujeres. Entonces tenemos un 4.2% de los hombres y un 2.5% de las mujeres que cumplieron estos criterios de trastornos por consumo de sustancias. Pero también hay que tener algo importante que sobre todo ha estado cambiando en la actualidad, que a pesar de que los hombres, si bien tienen un consumo mayor, se ha visto últimamente en las últimas encuestas que el consumo de alcohol, tabaco, drogas ilegales en mujeres adolescentes ha estado aumentando significativamente a través de todos estos años. Entonces, eso también representa un incremento de mujeres que pueden padecer trastornos por consumo de sustancias y también de sus solicitudes de tratamiento ambulatorio y residencial. Siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar en cuanto a las prevalencias. Existe una prevalencia anual de consumo de drogas y como está ahí en el cuadrito, bueno, en general hay 2.059.642 estudiantes que reportan en el último año el consumo de alcohol. También hay 142.797 que declararon un consumo de tabaco en el mismo periodo. Y vemos ahí el porcentaje de cada una de estas drogas legales, ilegales, drogas médicas y la prevalencia que ha habido y también el número expandido. También tenemos lo que es la prevalencia anual del consumo de drogas según el género. Y como mencionamos mayormente es en cuanto a los hombres, hay una prevalencia del consumo de drogas legales, de drogas médicas en las mujeres y en contraste también se identifica una mayor prevalencia de consumo de drogas ilegales en los hombres y se observa que sobre todo han consumido alcohol en el último año en cuanto a los varones y las mujeres que han estado incrementando bastante su consumo. Por otro lado, también tenemos la prevalencia anual del consumo de drogas según el grupo de edad y encontramos que la prevalencia anual de este consumo de drogas legales, ilegales, médicas se va a incrementar conforme avancen los grupos de edad. Tal y como lo vemos también en ese cuadrito que está separado según de 11 a 13 años, de 14 a 16 años y de 17 a 20 años. Sobre todo, hay un bastante aumento del consumo de alcohol, tabaco, marihuana, PVC y estimulantes. También la prevalencia anual del consumo de drogas según el año de estudio. Y se ha visto y se observa un aumento de la prevalencia anual en el consumo de drogas legales y ilegales según también se avanza el grado de estudio. Y sobre todo hay estas prevalencias a nivel específico que expresa de forma patente el consumo de alcohol, tabaco y marihuana. Tenemos la prevalencia anual de consumo de drogas según el tipo de colegio. Y se ha visto que los colegios privados que presentan una mayor prevalencia anual del consumo de alcohol y tabaco en comparación con los colegios públicos. Pero, sin embargo, estos colegios públicos también presentan mayor prevalencia anual en cuanto a lo que es el consumo de marihuana, cocaína y PVC. También tenemos, siguiente por favor. Pero también tenemos la prevalencia anual del consumo de drogas según los dominios regionales, tal y como vemos en la imagen, según las drogas legales, las drogas ilegales y las drogas médicas, y en el mismo cuadrito donde tenemos el tipo de droga, el dominio regional y el porcentaje según por cada departamento. Entonces, tenemos sobre todo la prevalencia anual de consumo de drogas ilegales, significativamente alta, sobre todo en lo que es San Martín, Ucayali, Cusco, Madre de Dios, que se han encontrado. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Ok. Ahora, en cuanto a lo que son las incidencias, tenemos la incidencia de consumo de drogas, en el que vamos a conocer los casos nuevos de consumo de drogas. O sea, estamos hablando de los últimos 12 meses. Se ha visto de que cada 13 de cada 100 estudiantes que no habían consumido alcohol un año antes del estudio iniciaron su uso en los últimos 12 meses. Entonces, de esta forma, cada año más de 135.000 estudiantes van a iniciar el consumo de estas bebidas alcohólicas. También en cuanto al consumo de tabaco y también la marihuana, que vendría a ser la droga ilegal que registra mayor incidencia de consumo, que tiene aproximadamente 22.000 estudiantes que iniciaron este. También en cuanto al consumo de drogas según el sexo, que las mujeres respecto a los hombres también presentan mayor incidencia en cuanto a lo que es el consumo de alcohol, o sea, la incidencia de los casos nuevos que se ha visto últimamente. Y no solamente de alcohol, sino también de estimulantes y también de tranquilizantes. Y hay que saber que también cada año se inician en el consumo de alcohol cerca de 75.000 mujeres y 60.000 hombres. Y existe, sobre todo en los hombres, mayor incidencia del consumo de tabaco, marihuana, cocaína, PVC y éxtasis. Y finalmente, en cuanto a lo que son los dominios regionales con mayor incidencia de consumo de drogas, ahí tenemos a Lima, provincia, Moquegua y Callao, que van a ser las regiones que van a reportar mayor incidencia de consumo de alcohol y también de tabaco. Y entre las drogas ilegales, que va a ser Madre de Dios nuevamente, que va a presentar la mayor incidencia de consumo de marihuana, cocaína y PVC. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la fisiopatología de la adicción, mi nombre es Alexandra Horta. Vamos a tener que, bueno, el cerebro va a ser el órgano más complejo del cuerpo y además de regular el funcionamiento de los demás órganos, va a tener un papel importante en, asimismo, regular el funcionamiento de lo que son las funciones superiores, como las emociones, conducta y también los pensamientos. Entonces, se va a llegar a considerar de que las adicciones van a ser enfermedades del cerebro. Y actualmente se sabe que las estructuras implicadas en lo que es el consumo de drogas van a ser el troncoencéfalo, el circuito límbico y la corteza cerebral. Ahora, en cuanto al troncoencéfalo, sabemos que este va a controlar las funciones básicas de la vida. El circuito límbico bueno, en base a mecanismos de gratificación y conector de las estructuras que producen el placer, condicionando la capacidad de repetir lo que nos gusta. También va a ser la sede de otras emociones. Entonces, algunas drogas que estimulan esas estructuras van a lograr las sensaciones placenteras, lo que explica la capacidad para poder alterar las emociones mediante las drogas. Y también tenemos, por último, la corteza cerebral, que bueno, va a estar formada por diferentes áreas que nos permiten lo que es el procesamiento de los sentidos. Y tenemos que la corteza frontal va a permitir la realización de funciones superiores, como es el pensar, organizar, planificar o decidir. Ahora, se sabe que todas las estructuras cerebrales van a estar unidas por conexiones neuronales que van a transmitir la información a través de sustancias llamadas los neurotransmisores. Estos pueden ser estimulantes o también inhibidores. Ahora, las drogas de abuso van a actuar directa o indirectamente en los circuitos de placer, liberando lo que es la dopamina. Entonces, tenemos que, bueno, una estimulación exagerada va a liberar grandes cantidades de dopamina, lo cual esto no se da con los mecanismos naturales de recompensa. Entonces, esto explica por qué las personas que consumen drogas tienen esta tendencia, ya que cronificando su consumo perciben más gratificación. Administración. Este efecto puede ser inmediato, por ejemplo, si fuera por vía parenteral o inhalada. Y tenemos que la sobreestimulación por drogas va a permitir el vaciado de dopamina de los depósitos neuronales, impidiendo otras gratificaciones, lo que da lugar a los estados de decaimiento y tristeza cuando baja el efecto de las drogas. Así también va a impedirnos las gratificaciones que antes se sentían con acontecimientos de la vida diaria. Ahora, el consumo crónico de las drogas también va a alterar el normal funcionamiento cerebral relacionado con lo que es la conducta, especialmente cuando se refiere a las drogas. Y bueno, el abuso de estas va a producir adaptaciones del sistema nervioso central, generando reflejos, de manera que los estímulos ambientales relacionados con el consumo pueden desencadenar un fuerte deseo de consumir, incluso muchos años después de ya haber dejado de consumir drogas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando, tenemos que, bueno, de la misma forma que se produce tolerancia, se va a llevar también al consumo compulsivo y la adicción va a alterar el control
personal de las decisiones sanas y también va a producir fuertes estímulos para seguir consumiendo más drogas. Tanto los neurotransmisores excitadores como los inhibidores van a actuar sobre la liberación de dopamina, unos estimulando directamente y otros bloqueando las neuronas dedicadas a inhibir dicha liberación. Bueno, además, dentro de la neurona tenemos que, bueno, la dopamina activa la transcripción de la síntesis de proteínas. Y una vez que de forma transitoria y otras veces de forma persistente, hasta lograr que el cerebro del consumidor de drogas crónico funcione de forma diferente. Para restablecer el normal equilibrio cerebral no va a ser sencillo. Y en conclusión tenemos de que, bueno, el consumo crónico nos va a producir cambios tanto estructurales como funcionales. Dentro de los estructurales, tenemos que, por ejemplo, los derivados del opio van a disminuir el tamaño de las dendritas y el cuerpo de las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. Las anfetaminas y la cocaína van a conducir a, cuando se consumen excesivamente, van a aumentar el número de ramificaciones y espinas de las neuronas del núcleo accumbens y de las neuronas piramidales del lóbulo prefrontal. Y bueno, estas modificaciones están relacionadas también con los receptores de glutamato, que es la sustancia que determina la memoria y el aprendizaje. En cuanto a los cambios funcionales, tenemos que, bueno, en animales de laboratorio se ha comprobado que la administración repetida de opiáceos, psicoestimulantes o nicotina sensibiliza el núcleo accumbens a los efectos estimulantes, reforzantes o ambas de estas sustancias adictivas. Y también se va a dar lo que es la sensibilización comportamental, que se asocia con las claras alteraciones, y a largo plazo con la actividad funcional del sistema de dopamina mesocórtico límbico. Principalmente se va a dar lo que es la transmisión de dopamina y glutamato en el núcleo accumbens. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a la clasificación de las drogas, vamos a ver que hay múltiples maneras de clasificarlas. Puede ser según su origen, estructura química, acción farmacológica, manifestaciones clínicas, entre otros. Pero la que vamos a presentar ahora como principal va a ser la que nos da la OMS, que vamos a ver que se van a clasificar en depresoras, estimulantes y alucinógenas o psicoactivas. Las depresoras van a ser las drogas que se unen al receptor y bloquean o inhiben las funciones del mismo. Se le llaman sustancias depresoras del sistema nervioso, pues causan efectos tales como disminuir el estado de alerta del ambiente, reducir la respuesta a la estimulación sensorial, reducir el funcionamiento cognitivo, disminuir la espontaneidad y reducir la actividad física. Aquí podemos mencionar el alcohol, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, disolventes volátiles y opiáceos, como el opio, morfina, heroína, entre otros. En cuanto a las drogas estimulantes, vamos a ver que este tipo de drogas al unirse al receptor van a producir acciones que simulan o potencian las funciones del transmisor. Además, actúan bloqueando la inhibición o produciendo excitación directa de las neuronas. Y estas van a cambiar el humor, produciendo euforia, incremento del estado de alerta, van a reducir la fatiga, va a producir un sentimiento de mucha energía y va a disminuir el apetito, asimismo también va a quitar el aburrimiento. Algunos de sus efectos secundarios pueden ser lo que es la ansiedad, el insomnio y también la irritabilidad. Y aquí podemos mencionar a la cocaína y las anfetaminas. En cuanto bueno, a la tercera categoría, que vendrían a ser alucinógenas o psicoactivas, tenemos que estas son sustancias naturales o fabricadas químicamente que van a alterar la percepción, el pensamiento, la orientación y la memoria, y en algunos casos también producen comportamientos similares a los que se observan en los pacientes psicóticos. Los efectos alucinógenos suelen notarse unos 20 a 30 minutos después de haber sido ingeridos. Y anteriormente a estas se las denominaba lo que son psicodélicos. Y bueno, algunas de estas drogas vienen a ser el LSD y el grupo de cannabinoides como la marihuana. Siguiente diapositiva, por favor. También vamos a tener lo que es la clasificación farmacológica de las drogas de abuso más frecuentes. En lo que es los opiáceos, bueno, tenemos principalmente al opio, la morfina y la heroína. También se puede ver la duración de sus efectos y las vías de administración. En los sedantes o hipnóticos y ansiolíticos, a los barbitúricos, las benzodiazepinas. En los simpático-miméticos tenemos a las anfetaminas, tenemos la cocaína, anfetamina y metafetaminas. Y después tenemos también lo que lo dividen alucinógenos, como es el LSD, y también en cuanto a cannabis, a lo que es la marihuana. Y por último tenemos los disolventes volátiles, como es el naftaetilacetato. Siguiente diapositiva, por favor.
Buenas tardes, doctora. Soy Estefanita Sara y vamos a continuar con lo que es etapas del consumo de sustancias de abuso. Entonces, primero tenemos el consumo experimental. Este es el consumo inicial. Se desprende de la convivencia, de la presión de pares o ambas. Aquí va a haber una leve sensación de euforia y también estabilización del estado de ánimo basal no problemático. Pero aquí hay un factor que en lo que es la experimentación, los adolescentes no tienen no conocen los límites y bueno, tampoco no conocen lo que sería una dosis segura para ellos, ¿no? Lo que puede llevarles a tener problemas. Después vamos a tener el consumo habitual, que es no problemático. Aquí va a haber un consumo intermitente de alcohol y tabaco sin consecuencias negativas. Ahora, aquí considerar que en adultos se podría llamar consumo social, pero es un término engañoso ya que en adolescentes no es legal, ¿no? que consuman estas sustancias. Y bueno, aquí es de tipo episódico, explosivo y excesivo por ocasión. Después vamos a tener el consumo nocivo. Aquí van a ocurrir consecuencias adversas como resultado del consumo y el individuo puede no reconocer que existe una relación de causalidad. Aquí ocurren problemas como fracaso escolar, detenciones, accidentes de vehículos, agresiones físicas, sexuales, entre otros, ¿no? Ahora, también inducen euforia acompañada o no por síntomas afectivos, ansiosos o ambos. También se incrementa el patrón de consumo, la frecuencia y la variedad de sustancias que se consumen, pero en esta etapa puede ser la persona capaz de reducir o abandonar abruptamente su consumo por sí sola o con apoyo profesional ambulatorio. Ya en la última etapa vamos a tener la de dependencia. Aquí ya hay un patrón de consumo desadaptativo, continuo y prolongado, que está representado por un grupo de síntomas psicológicos y fisiológicos, y estos nos indican que el adolescente sigue consumiendo a pesar de la aparición de problemas biopsicosociales significativos relacionados, ¿no? También hay incremento del consumo debido a la tolerancia y la aparición de sensaciones de malestar al intentar abandonarla, ¿no? El síndrome de abstinencia. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que son los factores de riesgo. Los adolescentes tienen un elevado riesgo debido a que son influenciados por una compleja interacción entre diversos aspectos biopsicosociales. Por ejemplo, la inmadurez neurobiológica, que implica que sean impulsivos, también tienden a mostrar actitudes temerarias, ¿no? Ahora, estas características del desarrollo de los adolescentes los hacen más vulnerables porque la conducta impulsiva los coloca en situaciones de riesgo en las que de repente no van a saber manejar sus emociones y tampoco van a saber tomar las decisiones adecuadas. Ahora, a pesar de esta vulnerabilidad y riesgo que tienen los adolescentes para iniciar el consumo de sustancias, muchos de ellos nunca llegan a consumirlas ni padecen dependencia porque lo que constituye un factor de riesgo para una persona puede no serlo para otra, ya que ahí tendríamos que considerar el tipo de formación, la educación, la comunicación con figuras de su entorno, figuras de autoridad y también el autoconocimiento. Ahora, hablando específicamente de los factores de riesgo, se van a dividir en factores individuales y factores familiares y medioambientales. Dentro de lo que es los factores individuales vamos a tener dos, el componente genético. Aquí, según estudios, nos dicen que la susceptibilidad genética explica de 40 a 60% de la vulnerabilidad para padecer trastornos por consumo de sustancias. En cuanto a lo que es el componente neurobiológico, aquí vamos a tener que la habilidad en el proceso de toma de decisiones,
la afiliación con pares que muestran conductas inadecuadas y también trastornos de conducta externalizante. En este caso también, con los estudios que se ha hecho en adolescentes que han consumido sustancias, se ha visto que hay un volumen encefálico disminuido, menor cantidad de sustancia blanca, patrones de activación neuronal anormales, déficit en el aprendizaje visoespacial, en la memoria y en funciones ejecutivas y de atención. Entonces, el daño neurotóxico que ocasionan las sustancias de abuso compromete la maduración fisiológica del sistema nervioso y del desarrollo normal. Ahora, en cuanto a lo que son factores familiares y medioambientales, estos en sí van a determinar el inicio del consumo de sustancias. Los factores familiares de riesgo van a incluir el consumo por parte de uno o ambos padres, la violencia intrafamiliar, conflictos familiares, la familia separada, ¿no? El abandono, la muerte o el divorcio, y también un manejo emocional deficiente. También están considerando los autores un factor social que viene a ser la inequidad socioeconómica. Y bueno, en cuanto a lo que es la asociación de pares, también es importante, ya que representa un agente participante activo. El adolescente actúa voluntariamente para identificarse y ser parte de esa asociación, ¿no? Con sus pares. Siguiente, por favor. En cuanto a factores de protección, aquí tenemos que el autor Don Asburak plantea que existen dos tipos de factores protectores de amplio espectro, o sea, indicativos de mayor probabilidad de conductas protectoras que favorecen el no acontecer de daños o riesgos, y factores protectores específicos a ciertas conductas de riesgos. Ahora, entonces, dentro de los que son de amplio espectro, vamos a tener una familia contenedora, buena comunicación interpersonal, alta autoestima, proyecto de vida elaborado, fuertemente internalizado, el locus de control interno bien establecido, sentido de la vida elaborada, permanecer en el sistema educativo formal y un alto nivel de resiliencia. Ahora, en factores protectores específicos, vamos a tener el uso de cinturón de seguridad que reduce o evita accidentes automovilísticos, no tener relaciones sexuales o tenerlas con el uso de preservativos y el no fumar. Siguiente, por favor. Ya, entonces, según otro autor, es de apellido Ruther, nos da unos ejemplos que nos sirven para identificar factores protectores, ¿no? La autoestima, el autoconcepto, una autoeficacia adecuada y sentido de pertenencia e identidad grupal. También la perspectiva de construir proyectos de vida viable, las escalas de valores congruentes con un desarrollo espiritual adecuado, en las que el amor, la verdad, la libertad, el respeto, la responsabilidad, la religiosidad, la moral y otros valores se practiquen debidamente y en los ambientes apropiados. Estructuras y dinámicas familiares congruentes con los procesos básicos y las funciones de la familia, ayuda mutua y existencia y uso adecuado de redes sociales de apoyo, y también niveles crecientes de autocuidado y de responsabilidad en los dos sexos en relación con su salud reproductiva. Siguiente, por favor. Bien, buenas tardes, doctora. Ahora vamos a continuar con la historia clínica. Yo soy Jocelyn Taipe. Siguiente, por favor. Bien, la historia clínica en adicciones, esta va a empezar con la evaluación clínica, entonces va a ser el primer paso para poder abordar al adolescente que tiene adicciones. Entonces, para ello se tiene ciertos objetivos que son los siguientes. Primero, hay que conocer el motivo de la consulta y también la existencia o ausencia de la percepción del problema. También recoger la información posible que está en relación al consumo de sustancias y de conductas dirigidas a la adquisición de estas drogas.
También identificar la posible existencia de complicaciones que sean consecuencias de dicho consumo, ya sea las consecuencias a nivel del ámbito de salud física, psicológica o también en sus relaciones sociales. Establecer un adecuado contacto con el adolescente que nos permita mantener encuentros posteriores para poder profundizar de acuerdo a su caso y así darle un tratamiento adecuado. Y para esto último, entonces va a ser necesario mantener en todo momento una actitud de empatía, crear un clima de confianza para que nos aporte información. Hay que evitar adoptar posturas paternalistas o de colegas que también, o también conductas que sean rígidas o distantes. En todo momento hay que utilizar un tono de voz firme, pero también acogedor para que el adolescente se sienta cómodo. También la búsqueda de información va a ser nuestro objetivo y va a ser de mucha utilidad en caso de que tengamos conocimiento de las jergas que usan los adolescentes o también los consumidores de drogas. Va a ser necesario mantener la entrevista sola, ya que el paciente nos va a proporcionar mayor información estando solas que estando con terceros, y evitar la realización de la entrevista en momentos de intoxicación o abstinencia, ya que su valor va a disminuir. Entonces, una vez establecido todo esto, vamos a pasar a lo siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces, vamos a establecer el motivo de consulta. Entonces, aquí, en caso de que el paciente acuda por iniciativa propia, esta va a ser una situación adecuada, ya que nos va a indicar que éste tiene conciencia de su problema. Por el contrario, en caso de que acuda por indicaciones de otras personas, entonces nos va a indicar que este paciente no tiene conciencia de su enfermedad, sino que solamente fue porque otros se lo indicaron. También aquí está el consumo en los 30 días previos. Aquí tenemos que anotar el consumo de las diferentes drogas que se realiza durante este periodo. La historia toxicológica. Aquí vamos a recopilar la información por cada una de las drogas que éste haya consumido. Hay que anotar aquí el momento, la edad de inicio de consumo, si ha habido alguna variación, las causas que lo han llevado a consumir y también si ha existido algún momento de cese de consumo, el motivo que produjo esto mismo y si es que ha acompañado alguna otra sintomatología. Luego están las consecuencias relacionadas con el consumo de sustancias. Aquí vamos a tener 3 puntos, que el primero es el problema de salud, ya sea físico o psíquico. Aquí hay que prestar atención a la posible existencia de una patología que esté relacionada o esté inducida con el consumo de estas sustancias y hay que hacer una exploración física también y hay que apoyarnos de pruebas complementarias. Luego están los problemas sociofamiliares. Aquí hay que establecer un tipo de relación. ¿Qué tipo de relación mantiene con su familia, con amigos, con compañeros, en caso de que trabaje, con el trabajo? Y también identificar las complicaciones que lo han llevado el consumo de drogas. Luego están los problemas en el ámbito educativo. Aquí hay que valorar cómo le va en sus estudios, si ha bajado el rendimiento académico y cómo se puede relacionar esto con el consumo de drogas. Siguiente, por favor. Seguidamente vamos a ver la predisposición al cambio. Aquí tenemos la precontemplación. Esto quiere decir que no tiene conciencia del problema y no tiene intención de realizar ningún cambio. En la contemplación, aquí hay una ambivalencia. El paciente está pensando en dejar de consumir, pero aún no lo ha puesto en marcha. Luego está la determinación, cuando ya ha iniciado actividades para poder realizar un cambio y dejar de consumir. Luego está la acción, cuando ya ha iniciado el cese de consumo con apoyo o también sin apoyo. También, y luego está el mantenimiento, cuando ya se mantiene. La recaída, cuando vuelve a consumir. Luego hay que mencionar los tratamientos previos. Aquí hay que detallar si hay antecedentes de algún intento de tratamiento reglado. Hay que anotar el tipo, los resultados y toda la información que sea necesaria. También si es que hay abandono del tratamiento. Y luego está la clínica. Aquí vamos a anotar los signos y síntomas que presenta el paciente en el momento de abstinencia que se considere relacionado con el consumo de estas sustancias.
También podríamos enumerar algunos síntomas como ansiedad, irritación, entre otros. Luego están las pruebas complementarias. Aquí vamos a hacer serología vírica para el VIH y los virus de afección hepática. También si consideramos que han existido conductas de riesgo, también podría ser un electrocardiograma, una placa de tórax, en algunos casos una prueba de, un test de Mantox. Para el diagnóstico, este se va a basar en la clínica y las pruebas complementarias que van a ayudar a identificar el proceso al cual nos vamos a enfrentar. Y aquí vamos a tener ciertos conceptos que hay que tener en cuenta, como es el consumo experimental, cuando este ha consumido por primera vez, el consumo ocasional, cuando el consumo persiste, pero solamente lo hace en ocasiones determinadas, el consumo habitual, cuando se incrementa la frecuencia de este, y el consumo perjudicial, ya cuando la situación ha progresado, se incrementa la frecuencia, cantidad y ya tiene problemas con el consumo. Y la dependencia ya es cuando tiene necesidad de consumir y ya no puede dejarlo. En todo momento hay que tener en cuenta el CIE-10 y el DSM-5. Y también las muestras de sangre y orina son las más utilizadas y van a servir para estudio inicial y también va a permitirnos evaluar la evolución del paciente. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que mencionar otros trastornos como de ansiedad, del estado de ánimo, del espectro de esquizofrenia, entre otros. Luego está el tratamiento, que aquí va a haber tres cosas, que es la desintoxicación, la deshabituación y la rehabilitación. Y aquí hay que describir la terapia farmacológica de cada una de las drogas, también la psicoterapia, que se le va a dar de forma conjunta con la terapia farmacológica. Siguiente, por favor. Luego está el diagnóstico de las acciones, de las adicciones más frecuentes de los adolescentes. Aquí tenemos el alcohol. Este se debe evaluar mediante la unidad de bebida estándar. También vamos a aplicar marcadores biológicos como el volumen corpuscular medio, la gamma glutil transferasa, las transaminasas. También tenemos cuestionarios como es el de CAG, el test de audit, la escala de intensidad de dependencia. Luego tenemos el tabaco. Aquí vamos a utilizar el índice de gravedad de la adicción para adolescentes, que es el TASI. Luego la intensidad de consumo, que es el número de cigarrillos por día. Luego está el test de Fagerström, que nos va a indicar el grado de dependencia al tabaco, el test de Glover-Nilsson, el grado de dependencia psicológica, y el test de Richmond, que es el grado de motivación para dejar de fumar. En los siguientes vamos a utilizar también el test de TASI, pero en la cocaína vamos a añadir el cuestionario de craving de cocaína general. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a terminar con lo que es el tratamiento general. Soy Natalia Tiveros. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, los trastornos de consumo de sustancias van a ser una enfermedad crónica, entonces van a requerir un tratamiento que se da a largo plazo. Y en estos pacientes que tenemos donde ya sabemos que los tamizajes están positivos y los que tienen alto riesgo, entonces deben ser referidos a un profesional experimentado para su evaluación y atención. Aquí el objetivo va a ser enfocarnos en ayudar a los adolescentes en dejar de consumir sustancias y así mantener un estilo de vida libre de estas y que puedan lograr un funcionamiento productivo dentro de su familia y dentro de la sociedad. Este tratamiento también debe considerar la edad del paciente, su sexo, su estrato socioeconómico, su trasfondo cultural y que tenga buena disponibilidad hacia el cambio. Sin embargo, existen algunas barreras asociadas a este acceso de tratamiento especializado, sobre todo estigmas, por ejemplo, carencias sobre la efectividad de los tratamientos disponibles, las personas no confían mucho que esto pueda significar un cambio, la disponibilidad limitada de los servicios para algunas poblaciones específicas como adolescentes o población rural o indígena, o niños en situación de la calle, o recursos limitados también de estos pacientes para poder acceder o completar tratamientos, la dificultad de acceso por ubicación a centros especializados, la falta del personal capacitado. Entonces, todo esto repercute de manera negativa en la búsqueda de una atención de calidad. Siguiente, por favor.
Por lo mismo, vamos a ver algunos de los principios acerca de un tratamiento efectivo sobre el trastorno por consumo de sustancias. Primero, que no hay un solo tratamiento que sea apropiado para todos los pacientes. Este tiene que ser individualizado y antes debe haber una evaluación. El tratamiento debe estar también fácilmente disponible en todo momento para que pueda el paciente seguirlo. Este va a abarcar también las múltiples necesidades del paciente y no solamente el consumo de sustancias, es decir, debe ser un manejo integral. Este debe ser también continuamente evaluado y en caso sea necesario modificarlo para asegurar que el plan se mantenga. También para que este tratamiento sea efectivo es necesario que el paciente lo continúe durante un periodo adecuado y no lo deje. Es necesaria la orientación psicológica, tanto individual, de grupo, podemos tener otros tipos de terapia del comportamiento. Y para muchos pacientes también es necesario los medicamentos, especialmente cuando se combinan con otros tipos de orientación psicológica. También hay que tratar de manera integrada si el paciente tiene alguna comorbilidad psiquiátrica. La desintoxicación solo va a ser la primera etapa, entonces en los pacientes hay que decirles que no queda ahí, sino que tienen que continuar y es un tratamiento a largo plazo. No necesariamente tiene que ser voluntario para que este tratamiento sea efectivo, aunque sería lo ideal. El posible consumo de sustancias durante el manejo puede ser, pero debe ser constantemente supervisado para que pueda dejarlo paulatinamente. Y los programas de tratamiento también deben incluir exámenes de enfermedades infecciosas, VIH, etc. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver que aquí en este tratamiento de drogodependencias va a haber 3 momentos, como ya lo mencionamos: la desintoxicación, la deshabituación y la rehabilitación. Estos son secuenciales, pero en algunos casos también se pueden superponer. En la primera fase, que va a ser la desintoxicación, vamos a ver la sintomatología de la abstinencia, tanto física como psíquica, y se basa en la implementación de la terapia farmacológica, que va a ayudar a superar todas las molestias que tenga el paciente derivadas de dejar de consumir. La siguiente fase va a ser la deshabituación y esta va a ser una intervención para romper con este hábito del consumo y cambiar o eliminar las conductas que estén relacionadas a esto. Y finalmente se concluye con la rehabilitación, que está destinada a recuperar las relaciones familiares, amigos del paciente, que vuelva a sus actividades deportivas, de ocio, a que pueda tener otra vez un buen rendimiento escolar, entre otras. Entonces, a pesar de que la mayoría de pacientes pueden completar el proceso de desintoxicación, entonces, si no siguen con el segundo paso en el que hay que intentar no volver a consumir, entonces esto va a predisponer a que caigan en recaídas. Por eso, en la deshabituación y en la rehabilitación sobre todo, tenemos lo que es la prevención de las recaídas, que si no se realiza va a repercutir negativamente en nuestro tratamiento, va a haber esfuerzos derrochados y el paciente también no va a tener la suficiente confianza y autoestima para poder superar el problema. En cuanto a la terapia farmacológica, bueno, esta va a depender de los diferentes tipos de adicción. En el caso del alcohol, solo se usan normalmente benzodiazepinas. El tabaco, algunos parches de nicotina podrían estar indicados, benzodiazepinas. En el cannabis no necesita apoyo farmacológico. Y en el de benzodiazepinas, que es un poco frecuente en nuestro medio, si existe dependencia, va a estar contraindicada una interrupción brusca y se puede hacer descender el consumo paulatinamente y pasar a una benzodiazepina, por ejemplo, de una semivida media larga y así bajar poco a poco. Luego, en el caso de lo que son la orientación psicoterapéutica, aquí vamos a tener la terapia cognitivo-conductual, terapia motivacional, las terapias centradas en la familia y las terapias analíticas y psicodinámicas. Y cada una va a tener un espacio en el tratamiento de estas adicciones. En cuanto a las terapias cognitivo-conductual, como vemos, se van a basar en el entrenamiento de habilidades de afrontamiento del paciente, prevención de recaídas, manejar contingencias y la terapia cognitiva. Y en cuanto a la terapia motivacional, esta va a ser un método en el que se va a pretender provocar un cambio del comportamiento y así ayudar a explorar y resolver algunos problemas que pueda presentar el paciente. Aquí va a tener algunos principios como expresar empatía, crear discrepancias, darle un giro a la resistencia y fomentar la autoeficiencia. Siguiente, por favor. Entonces, esta intervención debe ser flexible y dinámica. Se debe evitar los sistemas que sean muy rígidos y que el paciente no acepte.
tiene que ser en clave adolescente, es decir, se tiene que tener en cuenta las características evolutivas que ya mencionaron en la anterior exposición y de cada uno de los pacientes, tiene que ser individualizado. El no etiquetamiento, es decir, que tenemos que evitar y combatir este estigma hacia el paciente. La globalidad, como mencioné, que tiene que ser un tratamiento integral y tener en cuenta todos los estilos de vida, adaptación, entre otros. La intervención educativa, que también va a ser de suma importancia, que pueda el paciente volver a un sistema educativo y también tener información acerca de las consecuencias de las drogas, su uso, etc. El acompañamiento, que es acompañar al adolescente durante su crecimiento y poder así orientar algunos comportamientos. La normalización en su medio, es decir, no sacarlo o no apartarlo de su círculo, obviamente que no sea perjudicial hacia él. El medio inmediato, los recursos humanos y materiales que tengamos, que estén disponibles para utilizarlos. La importancia de la familia en todo este proceso. Y un trabajo interdisciplinar, es decir, un trabajo en equipo para poder alcanzar objetivos comunes en el manejo. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a pasar a lo que es la prevención. Y aquí la OMS la va a definir como conjunto de medidas destinadas no solo a prevenir la aparición de la enfermedad y reducción de factores de riesgo, sino para poder detener este avance y atenuar las consecuencias que ya podrían estar establecidas. Y en el ámbito de las drogas, este concepto de prevención se va a referir a un conjunto de acciones para promover la salud de las personas y reducir la probabilidad de la aparición de problemas relacionados al consumo de sustancias. Aquí vamos a tener algunos objetivos de todas las acciones preventivas. Primero, que sería educar para que las personas tengan conocimiento de las consecuencias del consumo. Retrasar o eliminar la edad de inicio del consumo de sustancias en la medida de lo posible. Modificar también las condiciones del entorno sociocultural del paciente, intervenir en las causas de molestias que tenga y ofertar alternativas de vida saludable. Y en cuanto a los tipos de prevención, tenemos 3, la prevención universal, selectiva y la indicada. En el caso de la universal, primero, esta va dirigida a toda la población y tiene como objetivo prevenir el inicio del consumo o retrasar la edad de los primeros contactos y con esto disminuir la prevalencia del consumo de drogas. Mediante esto se busca detener este inicio y fomentar información y que la juventud adquiera las habilidades para poder prevenir este problema. Esta se lleva desde diferentes ámbitos, puede ser en las escuelas, en las comunidades, entre otras. En el caso de la prevención selectiva, esta ya va a estar destinada a algunos subgrupos de la población que van a estar expuestos a mayores factores de riesgo que la población general. Entonces aquí tienen algunos objetivos, que es prevenir y retrasar el consumo y también algunos problemas que puedan venir de esto, como sobredosis, accidentes de tránsito, peleas, etc. Y la prevención indicada ya se va a dirigir a personas que tengan signos de problemas asociados al consumo de abuso de drogas sin llegar a la dependencia. Y aquí las actuaciones preventivas van a tener el objetivo de detener el consumo esporádico o abusivo que tengan los adolescentes y enfocar las acciones sobre todo a los factores de riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos que para la prevención selectiva, los que tienen factores de riesgo están expuestos a ellos. Primero vamos a analizar la realidad, identificar estos grupos diana. Detección es el momento de contacto que tenemos con el paciente, la motivación para reconocer la situación y buscar alternativas, y las actuaciones preventivas en sí. Y para la prevención indicada, primero igual se hace la detección para detectar los factores de riesgo, la acogida, que va a ser diferenciada, individualizada, la motivación, el diagnóstico para analizar cada caso individualmente y diseñar la mejor intervención, y finalmente la socioeducación. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente vamos a tener algunas políticas de intervención que son necesarias en cuanto a la drogadicción en el adolescente, como diseñar y ejecutar acciones preventivas específicas sobre drogas y mejorar también contenidos que ya existen, identificar los factores tanto de riesgo como de protección para formarlos en algunos programas según el ciclo evolutivo de cada paciente, fomentar la implementación de programas preventivos en colegios, poder ampliar la cobertura de esa intervención preventiva de acuerdo a la información epidemiológica, fortalecer la articulación entre gobierno central, regional y local,
Fortalecer también la medida de regulación orientadas para el no expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad y también regular el expendio de tranquilizantes, estimulantes en las boticas, farmacias. También las intervenciones preventivas en el ámbito familiar para que no tengan conductas de modelo en sus casas. Fortalecer programas preventivos también con interacciones sociales en la comunidad. Controles en escenarios festivos donde los adolescentes podrían estar expuestos al consumo. Promoción de servicios de orientación y consejería, y finalmente diseñar protocolos de tratamiento específico para la población adolescente. Siguiente, por favor. Bueno, esa sería nuestra bibliografía. Siguiente, por favor. Y eso sería todo, gracias. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones también al grupo 15B, ¿no? Donde han estado Alexandra, Andrea, Natalie, Jocelyn y Stephanie, ¿no? Felicito también al grupo, han hecho un buen trabajo con toda la exposición que han presentado en el seminario. Ha sido bueno empezar primeramente con la historia biopsicosocial del adolescente para poder entender realmente por qué a veces más a la consulta no se acude tanto, digamos, pacientes adolescentes con problemas, digamos, orgánicos, faringitis, gastritis, un poco, ¿no? Más acuden con problemas psicosociales. A veces incluso cuando tienen una faringitis, como que los padres ven la forma de tratarlo en casa y no lo llevan al hospital, como cuando uno es un niño o cuando uno es joven o adulto, ¿no? En el adolescente no, lo dejan ahí pasar, pobre. Y después, cuando ya se complica, solamente van. De igual manera, cuando empieza el problema psicosocial, a veces tratan ellos de brindarle el soporte y la ayuda, pero ya cuando ven que la situación escapa de sus manos, recién lo llevan al adolescente con los problemas, ¿no? Entonces, es muy importante haber tocado esta historia y después todo el problema de drogadicción, ¿no? Se ha hablado de los factores protectores, se ha hablado de todo en general. Yo felicito al grupo, ¿no? Muy claro, muy preciso. Y sí, es un problema también de salud pública, sobre todo en adolescencia, ya que hemos hablado de una madurez en pensamiento, del crecimiento y desarrollo, ¿no? Por las consecuencias que trae estos consumos, ¿no? Disminución del volumen encefálico, menor cantidad de la sustancia blanca, que hemos dicho que es muy importante, sobre todo para que se dé ese pensamiento abstracto que necesitamos desarrollar plenamente en él, mejorar la resiliencia, que la resiliencia no es innato, sino se va construyendo, ¿no? Entonces, si tiene pues problemas de drogadicción, no le va a ayudar, déficits en el aprendizaje, vicio espacial, en la memoria, en funciones ejecutivas. Imagínense todo lo que en la atención, todos los problemas que trae. Y justamente cuando hemos hablado de adolescencia intermedia, hablábamos de que también hay problemas de, digamos, hasta en el desarrollo psicosocial, un poco, y en el, de problemas de enfrentamiento con los padres, ¿no? Porque hay lo que llamamos la omnipotencia intelectual, donde que piensan que lo que a otros les ha pasado, a mí no me va a pasar. Y más si tengo problemas psicosociales, no tengo el acompañamiento de mis padres, de mi familia, entonces yo hago en mi vida lo que me parece que es correcto, ¿no? Y entonces pienso que yo sí tengo la razón, los demás se equivocan y caigo en conductas de riesgo. Y me parece muy buena la apreciación que dan al final cuando se refiere a cómo prevenir, ¿no? ¿Y dónde está más la población de adolescentes? Si no están en sus casas, están en los colegios. Entonces, a nivel de los colegios, tomar medidas de prevención es importante. A mí me daba un poquito de penita cuando yo, que trabajo con adolescentes ya de 17 años, y veo últimamente, antes no, yo me acuerdo antes el enfoque en lo que se trataba para la prevención, hablábamos prevención en general. Incluso el tema de drogadicción era fuerte, que incluso hay instituciones, ONGs que trabajan también mucho en ello, Cedro de Vida, ¿no? Qué interesante todo el trabajo, y no solo ellos, sino también salud. Iba y también animaba a los chicos a no caer en conductas de riesgo,
sino al contrario, desarrollar sus habilidades sociales, hablar de una salud, de buenos hábitos saludables. Hoy en día, yo que trabajo en adolescentología, pues veo que más el enfoque lo dan en el programa de salud sexual y reproductiva. Todo lo ven más con métodos anticonceptivos, que se han iniciado sexualmente, los adolescentes, precozmente, pero estamos olvidando algo tan importante que es drogadicción, el problema de salud mental. Entonces, a ese nivel, trabajar con los alumnos y también con escuela de padres. Porque ustedes han visto ahí, ¿no? En el seminario, que también es muy importante la participación de la familia, ¿no? Reconocer que uno está enfermo y recibir el apoyo, no solamente el adolescente, sino también el entorno familiar. Eso sí, deberíamos trabajar. Bueno, en el tiempo de pandemia, 2 años, como que todo se cerró, ya no había la participación a nivel de instituciones educativas, pero ahora ya se está aperturando nuevamente. ¿Algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta para nuestros amigos que han expuesto? El tema de drogadicción, historia clínica. Ya, veo que no, porque sí, ha estado muy claro, los dos temas muy preciosos, muy lindos. Se ha visto esta realidad, esta problemática que hay en adolescentes. Bueno, a mí personalmente me hace querer más mi especialidad. Y felicito nuevamente a los dos grupos, lo han hecho muy bien. Y bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles, estimados alumnos, para continuar con los otros seminarios